La clase que hoy es una continuación de lo que venimos trabajando desde el primer día. Eh, Seguimos todavía con estadística descriptiva, la parte descriptiva de los temas que íbamos a ver. Y la clase anterior particularmente charlamos sobre las medidas de posición. Eh, y ya habíamos adelantado que teníamos dos tipos de medidas, así en forma general, como una clasificación general, podíamos tener medidas de posición y medidas de dispersión. Entonces la clase pasada fue dedicada exclusivamente a las medidas de posición y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre las de dispersión. Y bueno, entonces, un poco lo que les dije recién, estas son las clasificaciones de las medidas o estadísticas, también la van a encontrar en alguna bibliografía. Y lo que vimos la clase pasada fue la media aritmética, la armónica, la geométrica, los cuantiles, la mediana y la moda. De estas, bueno, la que más hincapié hicimos fue la media aritmética, no tan así con la armónica y la geométrica. Dijimos que hay casos especiales donde estas son de aplicación, pero generalmente vamos a trabajar con la aritmética. Vimos propiedades de la aritmética, fórmulas de trabajo de la aritmética, distintas formas de trabajar para datos agrupados, para datos no agrupados, y después trabajamos con los que definíamos como aquellos que no podíamos definir como promedios, que son los cuantiles, la mediana y la moda. Vimos que la mediana específicamente era un caso particular de los cuantiles, ¿cierto? Coincidía con el segundo cuartil o con el quinto decil o el percentil 50. Bueno, y después mencionamos a la dispersión. Todavía no habíamos hablado bien de qué es lo que vamos a ver dentro de esa clasificación de medidas. ¿Por qué es necesario? Ya algo también lo había adelantado, o sea, nosotros tendríamos, por ejemplo, típicamente valores eh, aleatorios, en los cuales si nosotros podemos determinar el valor central, por ejemplo, este valor que está acá, que ustedes ven acá, es el valor central que estaría representando estos tres conjuntos de datos. Fíjense que X, Y y Z no tienen valores iguales o no tienen todos sus valores iguales. En el caso particular de X son todos valores 40, que son estos puntos negros que están acá. En el de Y tienen unos valores que son distintos a 40, que varían a lo largo del recorrido de la variable. Y después un Z, que también tiene una variación con respecto a lo que sería el centro. Fíjense que el centro, si cuantificamos el centro utilizando la media aritmética, tenemos estos valores, que en los tres casos coincide. Entonces, como que estaríamos necesitando otro valor más para poder diferenciar estos datos que evidentemente si uno los grafica se dan cuenta que son distintos. Entonces, ¿cómo cuantificamos esa diferencia? Y ahí aparece la necesidad de plantear una dispersión. Fíjense que particularmente el verde tiene mayor dispersión. Dispersión, ¿cómo lo entendemos la dispersión? Bueno, básicamente algo ya lo habíamos visto. Dijimos que la dispersión era la distancia que existe entre los puntos, los valores de la variable, y el valor de la media aritmética. Esa sería nuestro desvío o dispersión, ¿cierto? En este caso particular sería Z porque estamos hablando del conjunto ZI, ¿cierto? Entonces esto sería así. Pero si estuviéramos trabajando con X sería XY menos la media aritmética de X. Le decía, esta distancia ya la estuvimos mirando y básicamente lo que está pasando acá es que esa distancia es distinta o se comporta de forma diferente según el conjunto de datos que tengamos. Si tenemos X, fíjense que esa distancia es cero, nula, cada valor de los puntos negros coincide con el valor central. Si es Y, vemos que hay una distancia mayor, no es nula, pero si es Z, vemos que esa distancia es aún mayor que el conjunto I o que los puntos verdes. Entonces, necesariamente tenemos que cuantificar, es decir, encontrar alguna herramienta que nos permita decir, bueno, si bien las medias de estos tres conjuntos son las mismas, el conjunto negro o el conjunto de X presenta una desviación, una dispersión nula. El conjunto verde presenta una dispersión de tal valor o con un valor distinto de cero, mientras que el conjunto rojo o Z es aún mayor
que el conjunto verde. Entonces tenemos que encontrar una forma de cuantificar eso. Ustedes se preguntarán si ya tenemos, o sea, si ya sabemos que las distancias esas de los desvíos están definidas como las distancias de los puntos al valor medio, una idea, es decir, bueno, si necesitamos cuantificar esto, ¿por qué no hacemos un promedio de las distancias? Entonces, promediando las distancias tendríamos un valor numérico que nos permitiría representar esa dispersión. Y en realidad esto es fácil de contestar, digamos, no podemos hacer un promedio, por ejemplo, de este tipo, y esto ya lo hemos visto. Hemos visto por qué no podemos hacer. Porque si recordamos la propiedad de la media aritmética, este desvío es siempre cero, esa sumatoria es siempre cero, ¿sí? Esto se va a mantener siempre, cualquiera sea, ustedes aplican este criterio en cualquiera de estas muestras de X y Z y les va a dar que va a ser cero. Básicamente porque, bueno, dijimos que esto se debe a que la media aritmética se comporta como un baricentro, como un centro de masas, un centro de agrupación de los datos. Entonces, tiene la propiedad de un centro de masa, o sea, la distancia con respecto al centro de masa es cero, si uno hace la sumatoria de todas las masas. Entonces, evidentemente eso es lo que está pasando y no nos sirve como un promedio la dispersión así como está. Bueno, ya vamos a ver que hay formas de solventar ese problema. Entonces, de lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar del rango, el desvío medio, la varianza, el desvío estándar. Esto es lo más importante que vamos a ver hoy. Más importante en el sentido que es con lo cual ustedes más van a trabajar. El RMS, que ya también lo habíamos comentado como una medida de posición, pero en realidad les había adelantado que tiene más cosas que ver con la dispersión que con la de posición, pero por ahí se presenta la dispersión porque es un promedio, básicamente, y el coeficiente de variación. De esto que está acá, tienen que tener en cuenta que los primeros, casi todos, ¿no es cierto?, son medidas de dispersión que se conocen como medidas de dispersión absolutas. Ya vamos a ver qué significa eso. Y esta última es una medida de dispersión que se conoce o se considera como relativa, ¿sí? El rango, ya también lo habíamos visto anteriormente. Vamos a utilizar otro color así se diferencia bien. Lo habíamos visto anteriormente. Directamente dijimos que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, o el valor máximo y el valor mínimo. Es simple calcularlo cuando tenemos los datos no agrupados, tienen los datos sueltos, detectamos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. No es tan fácil cuando tenemos los datos agrupados, porque en realidad no podemos determinar, una vez que lo tenemos clasificados en los intervalos de clase, no podemos saber cuál es el menor valor que tenemos. Podemos tener una idea aproximada, si por ejemplo aproximamos como el verdadero límite, pero no tenemos un valor exacto. Por otro lado está el desvío medio, y este desvío medio es una de los primeros intentos para evitar ese problema que tenía el promediado de las distancias de los desvíos, ¿no es cierto? Como se anulan, una idea es decir, bueno, desvío medio, lo escribimos de esta forma, es el promedio de las distancias, o sea, vamos de los desvíos, xy menos x, pero en realidad, en lugar de tomarlos así, lo que vamos a hacer es trabajar con el valor absoluto, ¿sí? Entonces, en lugar de tener paréntesis acá, yo lo escribo como valor absoluto. Y de esa manera evito que se me anulen, ¿sí? Esto va a ser un término positivo siempre, o sea que esto va a ser siempre mayor que cero. El único caso que esto puede ser cero, ustedes se podrán dar cuenta, es que los XY coincidan con las medias. Eso solamente va a pasar, también lo hemos visto, cuando las XY sean constantes. Si las XY son constantes, la media aritmética es igual a la constante, esto se anula término a término de la suma, ¿cierto? Es la única forma. Pero evitaría que siempre se nos haga cero como pasa con los desvíos. ¿Por qué no es tan usado? Y no es tan usado porque por ahí es un poco molesto trabajar con valores absolutos, tanto en la práctica como en las derivaciones teóricas que se pueden hacer. Entonces, digo que no se usa eso, si bien por ahí lo pueden llegar a encontrar.
Ah, lo que sí se usa y lo que más vamos a usar es la varianza, ¿sí? La varianza, o la pueden encontrar así, variancia o varianza, ¿no es cierto? De las dos formas, cualquiera está bien. Y ahí tiene esta ecuación, esta es la fórmula de la varianza. Básicamente es un promedio también, pero fíjense que los desvíos están al cuadrado. Entonces, de esa forma me evito tener eh, que se me anule la sumatoria de los desvíos. Si los elevo al cuadrado va a pasar algo parecido a lo que pasaba con los desvíos medios, ¿sí? ¿Sí? Esto va a ser, otra vez, va a ser cero únicamente cuando las x y sean constantes. ¿Cuál es el problema de la varianza? Tiene un pequeño problema que, fíjense que si ustedes prestan atención, las XY tienen una unidad. Vamos a decir que están trabajando con kilos, están trabajando con metros, con eh, lo que fuere. eh, y esa es la unidad de medición de la variable. Y si nosotros trabajamos con varianza, fíjense que esta unidad va a ser la unidad de la variable al cuadrado. Y por ahí eso no es muy práctico, no nos da una idea muy directa de cómo se comporta la varianza o la dispersión, en este caso, pues está elevado al cuadrado. Entonces, lo que se hace es trabajar con algo derivado de la varianza, o sea, no es nada nuevo, que es el desvío estándar. O sea, así lo vamos a representar al desvío estándar. Lo van a encontrar también en alguna bibliografía como desvío típico o desviación estándar, son todos sinónimos. Y esto directamente es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, va a aparecer la raíz cuadrada de la sumatoria que tenemos ahí arriba, o sea, de las xy menos la media al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros eh, resolvemos el problema de tener unidades al cuadrado, o sea, acá el desvío estándar va a tener las mismas unidades que la variable aleatoria, ¿sí? Ahí no va a tener ningún problema. Y va a ser más fácil de contrastar con los valores de dispersión. Cosa importante tener en cuenta acá, y si ustedes van a los libros, van a encontrar que en muchos libros directamente la presentación de la varianza del desvío estándar no la hacen con respecto a este promedio que están acá. No toman 1 sobre n, sino que toman, en lugar de n menos 1. ¿Sí? Vamos a ver que en realidad la forma más exacta, la forma más correcta de trabajar con varianza y desvío estándar es precisamente trabajar con el promedio no sobre n, sino el promedio sobre un valor menos, un elemento menos que el total de elementos. Y no lo vemos ahora a eso porque tiene más que ver con lo que vamos a ver más adelante. Cuando tengamos que analizar estimadores en forma teórica, vamos a ver que la varianza, cuando se la expresa como un promedio sobre n-1, es mucho más exacta, nos va a aproximar el valor de la población que queremos estimar en forma insesgada o en forma más robusta que cuando lo hacemos con el promedio sobre n. ¿Sí? Hay alguien que escribió acá. Con la clase de hoy estamos habilitados para hacer actividad 2. Sí, sí, habilitados van a estar siempre. Si la pregunta va si con los temas que vamos a ver hoy les va a servir para resolver actividades, sí, les va a servir porque hay algunas cosas referidas a lo que vamos a ver ahora. Pero habilitados van a estar siempre, ¿sí? No es necesario que estén en la clase. Entonces les decía, cuando vean eso, no se preocupen, fíjense nomás si van a comparar un ejercicio, si ustedes quieren resolver un ejercicio en un libro, fíjense que si trabajan con un promedio sobre n o sobre un promedio de n-1. De cualquier manera, nosotros vamos a ver que hay forma de corregir. Si uno trabaja con promedio de 1 sobre n y después quiere comparar con otro que ha hecho sobre n-1, se lo puede corregir fácilmente. Esto tiene más que ver con cómo lo planteamos en el sentido de que esto es un promedio, sigue siendo un promedio de desvíos al cuadrado, como para no mandar el foco de atención hacia otro lado que viene más adelante, lo mantenemos así. Pero de cualquier manera, si lo ven como n-1, está perfecto, o sea, está bien eso. Por el momento nosotros vamos a trabajar con el promedio sobre n. Profe, Sí, ¿qué tal? hola. Disculpe. Sí. Bueno,
En el caso, digamos, que cambie de n o n-1, ¿lo podría explicar por qué es o lo vamos a ver más adelante y lo va a explicar en algún momento? Sí, claro, por eso le decía, tiene más que ver con lo que vamos a ver más adelante cuando hagamos Ujú. estimación. Ok. Digamos, todo el fundamento de esto es Ujú, poder estimar los valores de la población. Entonces, nosotros tenemos la población, que es el ujú, conjunto que agrupa todos los elementos que a nosotros nos interesa estudiar, y nosotros extraemos una muestra, ¿cierto? Una representativa, etcétera, ujú, etcétera. Sobre esta muestra trabajamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estadística descriptiva, obtenemos el valor de la media aritmética, por ejemplo, y el valor de la varianza. ¿Sí? Y con esos valores, con esas estadísticas, con esa medida de posición, esa medida de dispersión, lo que nosotros intentamos hacer es estimar cómo se comporta la población, es decir, esta parte. ujú. Y ahí Claro. aparece la media poblacional y la varianza poblacional. Vamos a ver más adelante que cuando hacemos esto, cuando hacemos esta inferencia, esta estimación, y trabajamos con la media aritmética, este operador, esta estadística es muy buena estimando a este valor a este parámetro poblacional. Sin embargo, la varianza, cuando trabaja con un promedio sobre n, no es tan buena estimando la varianza poblacional que cuando se trabaja con n-1. Es mejor trabajar con n-1 desde el punto de vista de estimación de parámetros poblacionales que trabajar sobre n. Ok. Lo vemos así como un promedio sobre n para seguir la idea de que estamos trabajando con promedios. De cualquier manera, como le decía, vamos a ver más adelante que en realidad trabajar con n-1 es más exacto Ujú. para elementos pequeños, o sea, para cantidades pequeñas en la muestra. Eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos muy pocos valores, hace la diferencia trabajar con n o con n-1. Pero cuando tenemos Bueno, muchos valores, en forma comparativa con la población, ¿no es cierto? Cuando tenemos muchos valores, esta diferencia que puede llegar a existir en trabajar con n y n-1 cada vez se hace más eh, pequeña, o sea, no vas a poder darte cuenta si te vas trabajando con n-1 si n es grande. Entonces, ahí ya da casi lo mismo trabajar con n o con n-1. Pero para muestras pequeñas, para pocos elementos de la población, sí es importante tener en cuenta esa diferenciación entre n y n-1. Por el momento, trabajamos con el promedio de n. Más adelante vamos a ver que se puede corregir eso para que esta estimación sea mejor. ¿Sí? Y esa corrección básicamente es reemplazar n por n-1. ¿Sí? De cualquier manera, eso lo vamos a ver en entendimiento más adelante. Um, Volviendo a la fórmula de la varianza y el desvío estándar, tiene la misma particularidad que la media. Acuérdense que la media, nosotros, la media aritmética, habíamos visto dos, que yo le había recalcado, le había dicho, no son fórmulas que van a dar valores distintos de media, sino que son dos fórmulas que permiten trabajar de manera distinta, simplemente. Y acá también pasa lo mismo. Esta fórmula también se la puede trabajar como 1 sobre n, eso no cambia nada, sumatoria de las xy menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia de repetición de los valores. O sea, y esto va a ser, al igual que en la media, de 1 a k, con k menor o igual que n. ¿Sí? O sea que si vemos que hay muchos valores que se repiten, conviene trabajar con una formulación ponderada de la varianza. ¿Sí? Eso es equivalente a lo que habíamos visto con la media aritmética. ¿Mm? Pero bueno, acuérdense que nos tiene que dar exactamente el mismo valor si estamos trabajando con con los mismos datos. Precisamente esta va a ser la ecuación que vamos a tener que usar sí o sí cuando tengamos como ustedes podrán imaginar, cuando tengamos los datos agrupados. Cuando tengan ustedes el intervalo, el cuadro de distribución de frecuencias, sí o sí van a tener que trabajar con esa ecuación porque los datos van a estar agrupados. Tiene una fórmula de trabajo que también es interesante ver de dónde sale porque generalmente es la que van a usar ustedes cuando hagan los prácticos, o sea que vamos a ver de dónde sale. Se voy a volver a escribir acá la ecuación original.
y vamos a trabajar, como vamos a suponer que estamos trabajando con datos agrupados que se repiten, vamos a trabajar con la versión ponderada, o sea que, esto lo voy a borrar acá, esto lo vamos a poner acá, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es desarrollar ese cuadrado, ese binomio al cuadrado, y bueno, aplicar un poco de álgebra en forma rápida. Entonces lo voy a escribir así directamente. Esto va a ser x cuadrado menos 2 veces xy, la media, menos la media al cuadrado. Y bueno, multiplicado todo por fi. Si lo, ya, yo voy a aplicar el operador en cada término, o sea que para el primer término les va a quedar sumatoria de xy cuadrado fi menos 2 veces media aritmética n sumatoria xy fi, esto así, esto es más, ¿no es cierto? Más, acá lo mismo, va a ser la media aritmética al cuadrado sobre n y fi, ¿sí? Fíjense que acá hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Este primer término no lo podemos tocar, ya está, no podemos hacer más nada. Sin embargo, acá fíjense que esta parte es la definición de la media aritmética, ¿sí? En su versión ponderada. Y acá fíjense que estamos sumando las FI, o sea que esto nos tiene que dar la totalidad de elementos, quiere decir que esto se puede simplificar. Vamos a escribir una vez más. Entonces, primer término no podemos hacer más nada. Xy cuadrado, fi, menos, fíjense que acá va a tener 2 veces la media aritmética multiplicada por la media aritmética, es la media aritmética al cuadrado, más la media aritmética al cuadrado positivo. Así que esto finalmente les va a quedar 1 sobre n, sumatoria de 1 acá, xy cuadrado, fi, menos la media aritmética al cuadrado, ¿sí? Y esta es la fórmula de trabajo de la varianza. Si no tienen datos repetidos, si están trabajando con datos sueltos y no hay ningún dato repetido y ustedes necesitan trabajar con la ecuación general, o sea, la primera que vimos, lo pueden hacer y tienen una fórmula de trabajo también. Es simplemente, en lugar de hacer de, se pueden dar cuenta que en lugar de hacer de 1 acá va a ser de 1 a n, y las FI son iguales a 1, o sea que directamente les va a quedar esta ecuación. Mucho cuidado porque si bien acá ustedes se dan cuenta, porque estamos desarrollando, la sumatoria acá está aplicada sobre este término, ¿sí? No sobre todo, no hay un paréntesis acá. Eso queda claro cuando uno conoce la derivación o entiende bien cómo trabaja el operador. Pero tengan cuidado con eso porque pueden, si lo aplican mal, les va a dar cualquier cosa.